Tres jóvenes desaparecieron. Lo que parecía una salida como cualquier otra se convirtió en una pesadilla inimaginable. Un triple hecho transmitido en vivo que dejó una marca imborrable en el país. Brenda Loreley del Castillo nació el 26 de noviembre de 2004. Tenía 20 años. Era madre de un niño de apenas un año, hija de Paula y Leonel. Brenda vivía con su mamá Paula y sus hermanos menores en La Tablada, partido de La Matanza del conurbano bonaerense, Buenos Aires, Argentina. Trabajaba vendiendo ropa en redes sociales y en un kiosco de 24 horas para ayudar a su familia. Sus amigos y familiares la recuerdan como una joven extrovertida y llena de vida. Morena Verdi nació el 19 de enero de 2005. Tenía 20 años, prima de Brenda. Vivía con su madre Sabrina y dos hermanos menores en Ciudad Evita, partido de La Matanza, conurbano bonaerense, Buenos Aires, Argentina. Compartía con Brenda una relación cercana. Familiares la describían como una joven trabajadora, responsable y activa en redes sociales. Al igual que su prima, enfrentaba dificultades económicas y buscaba siempre salir adelante. La unión entre ellas era fuerte, una relación de apoyo mutuo que las hacía inseparables. Lara Morena Gutiérrez era la más joven del grupo. Nació en 2010. Tenía apenas 15 años. Vivía en José Cepaz, una localidad ubicada al noreste del conurbano bonaerense, Buenos Aires, Argentina, con su abuela. Y según los medios, los domingos asistía con su familia a la iglesia evangélica Cristo la Salvación. Lara compartía una amistad profunda y cercana, llena de confianza y momentos con Brenda y Morena. Era descrita como tranquila. Como narradora quiero enfatizar, no estamos para criticar la vida de los demás, porque nadie sabe las goteras de su casa. Es fundamental subrayar que existen rumores que carecen de evidencia y que fueron desmentidos por sus familias y las investigaciones oficiales, que ninguna de las tres jóvenes se produía. No meto las manos al fuego por nadie, pero aclaro esto para evitar malentendidos o inconvenientes. Además, es un caso bastante reciente, por lo que les contaré lo que se sabe hasta ahora. Según las investigaciones, la noche del 19 de septiembre de 2025, Brenda, Morena y Lara subieron a una camioneta blanca en La Matanza. Sus familias nunca imaginaron que sería la última vez que las verían. Ese día habían sido invitadas a una casa en Villa Bateone, Florencio Varela, con la promesa de recibir $300 por asistir a una fiesta. Pero lo que parecía un simple encuentro era en realidad una trampa orquestada por una organización transnacional vinculada con Narfico, diseñada para terminar con su existencia y enviar un mensaje a otros miembros de la banda. Al llegar a la vivienda, las tres jóvenes fueron sometidas a hechos brutales y extremos, acabando con su existencia. No entraré en detalles gráficos por respeto a ellas y a sus familias, pero basta con decir que cobró sus vidas en cuestión de minutos. Parte de su agonía fue transmitida en vivo a través de una plataforma encriptada utilizada por esta red. Aproximadamente 45 personas vieron la transmisión, mientras un mensaje del jefe del grupo advertía: "Esto es lo que le pasa al que me roba". Sus familias, al no tener noticias, al día siguiente dieron la voz de alarma. La camioneta tenía matrícula falsa y fue rastreada por varias cámaras de seguridad. La policía también rastreó las antenas de sus celulares hasta la casa donde serían halladas. Al día siguiente, la policía encontró a dos personas limpiando manchas de sangre con cloro y otras dos escondidas en un hotel cercano. El motivo del hecho estuvo relacionado con el robo de 3 kilos de sustancias nada agradables. Actualmente se encuentran detenidos Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años, quien declaró haber participado en la filmación de la transmisión en vivo; Daniela Yara Ibarra, de 19 años, y Maximiliano Andrés Parra, de 18 años, sorprendidos por la policía mientras limpiaban manchas de sangre en la propiedad donde se encontraron a las tres jóvenes. Magali Celeste González Guerrero, de 28 años, acusada de aportar información sobre el alquiler de la vivienda en Villa Bateone, donde se encontraron los cuerpos.
Lázaro Víctor Sotacuro, de 41 años, ciudadano peruano, capturado en Villazón, Bolivia, y extraditado a la Argentina, acusado de brindar apoyo logístico en el traslado de las víctimas. Ariel Jiménez, de 29 años, fue aprehendido en La Matanza y señalado como la persona que cavó el pozo. Florencia Ibáñez, de 30 años, sobrina de Lázaro Sotacuro, fue arrestada por la policía en las instalaciones del canal de televisión A24, ubicado en el barrio porteño de Palermo. El jefe de la banda y presunto autor intelectual fue Tony Jansen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J o Julito, de 20 años y de nacionalidad peruana. La policía siguió su rastro mediante inteligencia telefónica desde Argentina a Bolivia y luego hasta Pucusana, Perú, evadiendo controles migratorios. Fue capturado dentro de un camión que transportaba pescado. Junto a él también fue detenido su presunto cómplice Matías Osorio. Actualmente, Tony Jansen Valverde Victoriano Pequeño J está preso en Perú, bajo custodia de las autoridades a la espera de su extradición a Argentina, donde enfrentará los cargos por el hecho. Es decir, las investigaciones continúan. El caso ha generado indignación nacional con marchas en Buenos Aires y otras ciudades, visibilizando la violencia de género y el vínculo entre el crimen organizado y feminicidio. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. El triple hecho de Brenda, Morena y Lara no tiene justificación. Fueron víctimas de un hecho organizado, brutal y planificado que buscaba intimidar y controlar. Sus historias nos recuerdan que la violencia no distingue edad ni sueños y que es crucial fortalecer la justicia, la prevención y la conciencia social para proteger a los jóvenes. Sus nombres deben ser recordados con respeto, no como víctima de rumores, sino como personas que tenían vida, familia y futuro, arrebatados de manera injusta y cruel. Nos vemos en un próximo videíto amigos, gracias por elegir ver este video entre tantos. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a que te suscribas, dale me gusta, comparte y comenta. Me gustaría conocer tus opiniones siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias. Tenemos que promover a la reflexión y sobre todo conciencia. Y recuerden, si tocan a una, nos tocan a todas. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.